Sí. O sea que faltan. Vamos a darle hasta las y 5 para iniciar, ¿ok? Listo, profe. Si alguien puede compartir el enlace por WhatsApp, se lo agradezco a los chicos. Profe, listo, ya se compartió. Muchas gracias, señorita. Agradecido. Profe, ¿será que me puedes enviar el enlace para ingresar al WhatsApp, al grupo del WhatsApp? Hola, ya tienes que decirle a la persona encargada acá, si se encuentra acá, que le envíe el enlace a la compañerita para que se una. Porfa. Ah, bueno, profe, sí, porfa, que no estoy en el grupo. ¿Quién la colabora, la señorita? Regáleme el número para decirle que la agreguen. Porfa. Se lo va a mandar por aquí, por el chat de la clase. Listo. Chapa, a ver. Este es el de Marte. Ah, ok. Déjeme para ver si. Ah, bueno, es que aquí todos son administradores. Cualquiera la puede agregar. ¿Quién la agrega? Hola. ¿Cómo es su nombre, Carolina? Profe, si quieres yo lo agrego. Si quieres Porfa. déjame el número ahí y ya yo te agrego. Es que estaba buscando cómo hacerlo, pero no vi. Pero si quieres déjame el numerito. Ah, listo, dale, muchas gracias, compañera. Dale, con gusto. ¿Qué teníamos para hoy, chicos? Profe, usted nos había comentado en la clase pasada que y nos iba a hablar de lenguaje ya pues en esa clase que usted era el que iba pues como a compartirnos ya el punto de vista del lenguaje para usted. Sí, yo dije eso. Sí, que la clase pasada nosotros hicimos la clase entre comillas, así que esta ya le tocaba a usted. Ah, ok. Pensé que estábamos, pensé que íbamos a ingresar ya al tema de pensamiento y lenguaje. Ah, caramba. Verdad, verdad. Entonces, vamos, es con introducción a la psicolingüística, ¿verdad? Ah, Sí, profe. pensé que ya habíamos, bueno, no importa. Ojalá no dé tiempo para ingresar al tema de pensamiento y lenguaje, porque de verdad que ya es el inicio, la esencia del curso. Es muy interesante. Aquí tenemos, entonces, introducción a lo que es la psicolingüística. ¿Cuántos compañeros tenemos acá para iniciar? Que después me comienzan a escribir, profe, que. Muy bien. Todo el mundo ve la diapositiva.
Hola. Sí, profe. Sí, Se ve que profe. perdón. Muy bien. Entonces vamos a ingresar este cuento de lo que es la introducción a la psicolingüística, ¿no? Que ya ustedes tienen una apropiación de este tema interesante. Vamos a avanzar y responder preguntas inmediatamente surjan. Entonces, ¿cuántas personas tenemos en línea? 30. 29. Bueno, entonces, este tema sacado del artículo, no es sacado todo de él, pero casi toda la información está basada en el artículo de Introducción a la Psicolingüística de Xavier Frías Conde del año 2002. Entonces, hicimos una pregunta básica en clase y era, ¿qué saben los hablantes de la psicolingüística? ¿Qué se sabe en el tema del común, básicamente? Y uno podría definir la psicolingüística de forma general como una disciplina. Óigase bien, no es una ciencia. ¿Recuerdan la diferencia entre lo que es disciplina y ciencia? Recuerden que la ciencia, todo lo que es ciencia, se define como ciencia aquello que puede ser... hay micrófonos abiertos, chicos, por favor, ciérrenlos. Muy bien. Recuerden que lo que se define como ciencia es aquello que se puede demostrar siempre que sea que el objeto de estudio se indague. Es decir, si yo digo que el agua se compone de hidrógeno y oxígeno, tengo que demostrarlo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, de esa manera, como la ley de matemáticas, si yo digo que 5 por 5 son 25, debo demostrarlo siempre que se dé 5 por 5, 25. Por eso es que se dice que la psicolingüística no es una ciencia, sino una disciplina. Disciplina, ¿por qué? Porque más que todo hace parte de las ciencias sociales y se basa en el estudio del método cualitativo. De esta manera, entonces, lo que busca la psicolingüística de forma general es que ella busca describir la estructura de la lengua, ¿sí? Y entonces, dentro de la estructura de la lengua hay unos componentes que hay que estudiar, lo que es la gramática, el sistema de sonido y el vocabulario, básicamente. Entonces, tener en cuenta que este tema de la psicolingüística proviene de dos disciplinas, dos ramas, la psicología y la lingüística. Para recordarles nuevamente que la psicología nació en las ciencias sociales, pero ya se está ahí por el método cualitativo, pero la OMS la estableció que la psicología hace parte de las ciencias de la salud, o sea, el campo clínico, porque estudia la mente humana. Sí, eso está, ¿dónde se encuentra eso? Eso se encuentra en la ley 1090 del 6 de septiembre del 2006, en el artículo 1 y en el parágrafo 1, enseguida te dicen a ti lo que dice la OMS. Entonces, eso no se puede olvidar nunca, chicos. Entonces, proviene la psicolingüística de lo que es la psicología y la lingüística, básicamente. Entonces, tenemos una característica que es el recorte de Frías. Y entonces es interesante tener en cuenta que una diferencia entre lo que es la lingüística y la psicolingüística, que son dos cosas que a veces se tienden a confundir en los hablantes. Uno, la lingüística estudia qué, o sea, el qué constituye el lenguaje. Entonces, mientras que la psicolingüística estudia el cómo se utiliza el lenguaje. Es decir, los procesos cognitivos que intervienen en la relación en la función del lenguaje y los demás componentes. Mientras que la lingüística estudia más que todo son las relaciones de oposición, todo lo que son los paradigmas, todo lo que son los fenómenos del sintagma, ¿sí? La lingüística se encarga más que todo del fenómeno de la competencia, ¿sí? Relacionado más que todo, ¿qué? Con cuál es la función que se realiza en el tema por ejemplo, el lenguaje castellano. Mientras que acá, en la psicolingüística, se basa en la actuación, es decir, cómo un sujeto es capaz de aprender la lengua española, cómo un sujeto, un niño recién nacido que se lo llevan para otro país, Inglaterra, es capaz de aprender esa lengua. ¿Qué pasa en su cerebro si él es, por ejemplo, colombiano? ¿Sí? Son algunas de las características generales entre la lingüística y la psicolingüística. Entonces, básicamente,
digamos que la lingüística se basa en el fundamento del estudio de las lenguas generales y sus principios, mientras que la psicolingüística se basa más que todo en todos los procesos que intervienen en el lenguaje. Y esto incluye las áreas cerebrales inmersas en el lenguaje, el aparato fonador inmerso en el lenguaje, las cuerdas vocales inmersas en el lenguaje, el oído acústico, el oído medio, el oído intermedio, que influyen en el tema del lenguaje. Entonces, vamos a hablar entonces de este tema que es el procesamiento lingüístico. Dice el autor que el procesamiento lingüístico es una actividad mental relativa a los procesos verbales en las que influyen básicamente el estado mental, la representación y el proceso. Esto es interesante porque la palabra en sí es un símbolo. La palabra en sí no significa nada por sí sola. Lo que le da sentido a la palabra es el estado mental y la representación. Entonces, ¿qué es una representación? ¿Qué es una imagen? Entonces, vamos a encontrar que cuando nos hablan de representación, la RAE lo establece que la representación básicamente es una imagen o un símbolo, ¿sí? Que nos lleva a nosotros a pensar determinada cosa. Es decir, yo le digo a usted ahora, vamos a poner un ejemplo. Yo menciono, quiero comer carne y ya usted inmediatamente hizo una representación mental de la imagen de la carne. O sea, algunos harán una representación en carne 3/4, otros harán un poco más asada, otros de otra forma diferente, pero está la representación y es lo que apunta el tema del procesamiento lingüístico. Y ahora, lo más difícil, que esa representación está ligada a otro concepto y es el signo. Es decir, que esa imagen, es decir, esa representación o ese símbolo representa una palabra y esa palabra se compone de dos aspectos fundamentales que habíamos dicho en la clase pasada, lo que es el significante y significado, ¿verdad? Y lo otro que es muy importante es el concepto del proceso. Entonces, qué es lo que genera o qué es lo que hace que un ser humano pueda comunicarse con otras personas? ¿Sí? ¿Cuáles son las estructuras cerebrales que están en juego o que se activan a partir de las pruebas de los PET, las tomografías axiales computarizadas de positrones y las funcionales? ¿Cuáles son las estructuras cerebrales que se activan cuando un sujeto habla? Y ese es uno de los fundamentos y la importancia de evaluar el pensamiento y la